Tenemos con nosotros hoy a Nacho Escartín, secretario general de Podemos Aragón. Bienvenido, buenos días. Gracias, Carolina, buen día. Esta imagen le ha costado a Podemos. Ahora, cuando lo ve, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza? Pues que pasamos página, que llevamos prácticamente 10 años de recortes, de una gestión política donde la corrupción ha estado demasiado presente y donde la mayoría de la gente hemos perdido derechos, hemos perdido capacidad de ser felices, ¿no?, y tener unas vidas plenas. Y creo que el acuerdo progresista de este nuevo gobierno de España da mucha esperanza a mucha gente. Yo creo que la mayoría de los españoles, independientemente de lo que hayan votado, creo que ven que se abre una fase que esperemos que sea de estabilidad, compleja, ¿no?, también por la propia pluralidad y diversidad política, pero que sí que asienta las bases de un futuro en el cual el gobierno pues va a trabajar para la mayoría de la gente, ¿no?, en materias de trabajo, de vivienda, de educación, de sanidad, que es lo que está esperando la mayoría de la gente. ¿Una legislatura turbulenta? Bueno, a ver, ha habido 10 partidos que han apoyado la investidura de Pedro Sánchez, y esos son muchos, son la gran mayoría del Congreso, o sea que a veces se vende, digamos, una situación que no es real. O sea, la gran mayoría del Parlamento, no solamente en número de diputados, que por supuesto, sino también de partidos, han apoyado este gobierno de España, o bien con su voto sí, o bien con su abstención. La pluralidad política en España siempre ha sido un santo y seña. Ahora también lo va a ser. ¿Dónde es lo más difícil? ¿En las abstenciones de Esquerra y de EH Bildu? Efectivamente, la situación catalana determina, lo vamos a ver ya para la tramitación de los presupuestos generales del Estado para este año 2020, que ya sabemos que están en marcha ya lo están realizando las cuentas en los diferentes ministerios, y esperemos a ver cómo desde el diálogo se alcanzan también los pactos necesarios para que haya presupuestos y para que haya proyectos concretos que mejoren la vida de la gente, que es para lo que se ha creado este nuevo gobierno. Por cierto, que precisamente eso, se tienen que aprobar los presupuestos generales del Estado. Le han preguntado a Aragón, escuchábamos el otro día a Javier Lambán pedir que se convoque la comisión para que escuchen a Aragón antes de elaborar esos presupuestos para decir algo en materia de inversiones. Exactamente, yo creo que es lo que toca. Por una parte está el acuerdo progresista entre el PSOE y Unidas Podemos, que si te lo lees es bastante largo. La gran mayoría de las cuestiones que ahí se plantean son beneficiosas para la mayoría de los territorios y también para Aragón, pero luego toca lo que son las reivindicaciones singulares y propias aragonesas. Hay muchas que tienen que ver con fomento, con infraestructuras, estamos hablando del ferrocarril, del tren, de autovías y carreteras que todavía están sin hacer, pero también estamos hablando de la transición energética justa para los territorios mineros, y estamos hablando una serie de reivindicaciones que por parte de Podemos ya hemos hecho llegar de alguna manera a nuestros compañeros de Podemos, y también lo vamos a hacer a los ministerios, y por parte del Gobierno de Aragón también desde el acuerdo que alcanzamos los 4 partidos, el PSOE, Podemos, Equo, PAR y Chunta Aragonesista, tenemos también que trasladar en forma de una bilateral, es decir, una comunicación directa y digamos cooperadora entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, que es lo que queremos. No queremos ser menos que nadie, pero de alguna manera desde Aragón sí que tenemos que alzar nuestra voz, porque creemos que nos estamos quedando como una comunidad de segunda, y para hacer frente a servicios públicos de calidad necesitamos el arrope y necesitamos la alianza del Gobierno de España. ¿Va a haber diferencias sustanciales entre lo que pida Podemos de aquí de Aragón al Podemos nacional para que lo lleve al Gobierno y lo que salga del cuatripartito a nivel de Gobierno de Aragón? Lo digo porque efectivamente este pasado viernes que hubo Consejo Ciudadano Estatal, usted presentó ese documento con 35 propuestas, y ahí, por ejemplo, está que se paralice la construcción del pantano de Viscarrués, también de Mularroya, que se renuncie al recrecimiento de Yesa. ¿Eso va a estar en el documento que también traslade el Gobierno de Aragón al Gobierno de España? Por una parte, nosotros como Podemos Aragón lo que hacemos siempre es alzar la voz propia aragonesa, es decir, lo que igual nuestros compañeros de otras comunidades autónomas no conocen, pues nos toca a nosotros recordar que somos un territorio muy grande, con 731 municipios bastante dispersos, con una pirámide poblacional de mucha gente mayor, y esto requiere que para acometer y para las inversiones de educación, de sanidad y de inversiones sociales necesitamos pues más dinero, más presupuesto, y esto siempre lo tenemos que decir para que haya un sistema de financiación autonómica justa. Y en lo que respecta al seno del Gobierno de Aragón, lógicamente no es el mismo el programa de Podemos Aragón que el del resto de fuerzas políticas. Nosotros, porque algunos socios no compartirán exactamente. Nosotros esta paralización de obras. Vamos a ser muy leales al acuerdo aprobado por las 4 fuerzas del Gobierno de Aragón, que en muchas de ellas nos reconocemos como Podemos, y son esas las que lógicamente el presidente, en este caso de Aragón, va a llevar a la bilateral con
con el Gobierno de España, y los sucesivos ministerios tienen que hacer frente a muchas cosas que coincidimos las cuatro fuerzas políticas. Habrá otras que no compartimos, que nosotros como Podemos vamos a seguir reivindicando, pero que lógicamente no son fruto del consenso. Por cierto, ¿sabe ya si hay fecha para esa bilateral de Aragón y Madrid? Todavía no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que el Gobierno de Aragón esta semana ya, me imagino que hará público un documento pues para dejar bien claro cuáles son las reivindicaciones más urgentes, más necesarias, porque la lista es larga y muchas de ellas además vienen de lejos, que Aragón está reivindicando cuestiones que llevamos décadas pidiéndolas y que en algunos casos han sido incluso aprobadas y publicadas en el BOE, pero en algunos casos no han llegado. Yo estoy hablando, por ejemplo, del desdoblamiento de la Nacional 232, por poner un ejemplo, ¿no? Que es algo que un montón de veces ha salido y no se ha hecho, o la mejora del ferrocarril de la línea entre Zaragoza y Sagunto pasando por Teruel. Son cuestiones que muchas veces los ministerios han aprobado, han aceptado, incluso se han puesto en los presupuestos, pero no se han llegado a ejecutar. Bueno, pues vamos a ver si en esta legislatura todo el proceso político acaba en que se concretan las mejoras que queremos los aragoneses. ¿Cree que este tipo de puntos que estén por una parte en las demandas de Podemos y otra en el Gobierno de Aragón puede generar algún tipo de fricciones entre los socios del Gobierno? Por ejemplo, con el Partido Aragonés. Genera debate. Lógicamente. Debate que no fricción. Claro, somos fuerzas políticas y yo creo que la normalidad democrática nos tiene que llevar a entender que la diversidad no es una amenaza, sino que tiene que ser algo público, algo que la gente conozca, que pueda opinar, que pueda ver qué es lo que opina cada partido en cuestiones dispares y que a veces podemos encontrar soluciones distintas a problemas comunes, y en ese sentido yo creo que es bueno que haya un debate en la sociedad. Otra cosa es la capacidad de ejecución y las líneas de acción del Gobierno de Aragón, y esto está determinado en las 132 medidas en las que se está trabajando desde que en agosto se firmó ese acuerdo, y que es lo que está de alguna manera marcando las líneas del Gobierno de Aragón, con un presupuesto ya aprobado y empezándose a ejecutar desde el 1 de enero de este año, lo cual es una noticia sobrebuena que ya vamos a ir viendo en las diferentes consejerías del Gobierno de Aragón, cómo se va poniendo en marcha todo lo que hemos firmado negro sobre blanco en un papel. ¿Cree que pueden generar también fricciones los posibles acuerdos a los que llegue este gobierno de coalición en España con Cataluña, en otras autonomías, por ejemplo, aquí en Aragón? Nosotros vamos a pensar que la gran mayoría de las cosas que se hagan en el Gobierno progresista de España sean beneficiosas para Aragón, y de hecho el acuerdo de gobernabilidad entre Unidas Podemos y el PSOE nos da esperanza en ese sentido. Lógicamente va a haber una parte del debate que es el conflicto territorial, en el cual posiblemente Cataluña, País Vasco, incluso Galicia puedan tener diversas opiniones que no tienen por qué ser las mismas que comunidades autónomas como la aragonesa, que también podemos encontrar alianzas en otras como son Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, que estamos sobre todo necesitadas de un reconocimiento ante nuestra situación de despoblación. Yo creo que esto va a generar lógicamente un debate importantísimo que se tiene que dar en esta legislatura, y nosotros como aragoneses lo que tenemos que hacer, insisto una vez más, en que se reconozca nuestra singularidad y que tenemos ganas de vivir en nuestros pueblos, en nuestros barrios y en nuestras ciudades, y no queremos ser ciudadanos de segunda. Volviendo a la formación del gobierno de coalición, algunos han criticado que Pablo Iglesias e Irene Montero sean los dos ministros. ¿Usted entiende esas críticas? Son dos personas perfectamente capacitadas para llevar a cabo su cometido. Yo creo que además nosotros vamos a encargarnos de acompañarles, pero también de empujarles, y tanto Pablo Iglesias como Irene Montero han demostrado por su trayectoria personal y también política que van a hacer un buen trabajo, sobre todo sabiendo a quién defienden, que defienden a la mayoría de la gente con mucha claridad, con mucha transparencia, para dejar claro que tanto en el Ministerio de Igualdad como en la vicepresidencia de Social de Pablo Iglesias van a hacer políticas públicas que mejoren la vida de la gente. ¿Cómo se ha decidido? ¿Ha habido un debate interno para decidir quiénes serán ministros, quiénes serán secretarios de Estado? ¿Cómo se organizaba el organigrama del Gobierno por parte de Podemos? Claro, dentro de lo que es el Consejo Ciudadano Estatal, el órgano acometido, que es el Consejo Coordinador, se ha encargado de elegir a las personas pues, más preparadas. En el caso de Unidas Podemos, se va más allá de Podemos, ¿no? Porque ya sabemos que hay no solamente Izquierda Unida, sino que hay diferentes secciones territoriales. Bueno, pues entre todas han elegido a las personas que consideran mejores, no solamente en primera línea, sino también, como tú muy bien decías, en puestos intermedios, que son gente que ya está trabajando, que ya están llegando a sus edificios, porque en algunos casos son ministerios nuevos, que ya están comunicándose con los trabajadores y personas funcionarias que llevarán tiempo trabajando en esos sectores, y esperemos que desde ya se pongan a trabajar en el primer presupuesto general del Estado que esperamos para este año cuanto antes, y en lo que son los diferentes proyectos de ley y propuestas que van a llegar desde los diferentes ministerios. ¿Pero es verdad que todos son afines a Pablo Iglesias? Pues la verdad es que yo a todos no los conozco. Yo, por ejemplo, a Manuel Castells no lo reconozco como miembro de Podemos ni como miembro de la dirección de Podemos. En el caso de Manuel Castells es un guiño, evidentemente, es una persona cercana a Ada Colau, es un guiño a Cataluña y a la formación de las confluencias allí, pero el resto son cercanas a Pablo Iglesias, a Irene Montero.
yo no sé si se ha pensado tanto en la cercanía o no a Pablo Iglesias, sino en la capacidad que tienen estas personas de acometer los cometidos que se le han puesto. En el caso de Manuel Castells, yo no sé si es tanto porque es catalán o porque es una persona que lleva 50 años siendo un referente en la universidad pública y en el desarrollo del pensamiento. De que sea un prestigioso sociólogo, efectivamente, y catedrático, pero es verdad que todo el mundo le sitúa en la órbita de Ada Colau. ¿Estará de acuerdo conmigo? Sí, supongo que es catalán y por eso se piensa eso, porque viene de esa trayectoria política. Bueno, es una persona que está capacitada perfectamente para ser el ministro de Universidad. Yo creo que es uno de los ministros más reconocidos por parte de todos, más allá del partido. Luego, aparte, es una cosa importante que igual ahora estamos hablando de eso, pero estoy seguro que dentro de un mes ya no se hablará de esto. Que los ministros ya no serán exactamente de papá y de mamá o vendrán de aquí o de allá, sino que se les juzgará por la acción política que estarán desarrollando. Y en ese sentido estoy bastante esperanzado y bastante ilusionado con lo que van a ser capaces de hacer dentro de los límites que tiene también la acción institucional, que eso lo hemos visto en nuestra experiencia aragonesa y se va a ver también en el gobierno de España. Llegar al gobierno no es llegar al poder, pero sí que es verdad que te permite tocar algunas teclas administrativas que pueden mejorar la vida de mucha gente. Nos tocará desde fuera de los gobiernos empujar, de alguna manera recordar cuáles son todos los anhelos que tenemos la gente para que luego los ministros, dentro de sus capacidades, pongan en marcha lo que esté en su mano. Por cierto, que además Manuel Castells es el nuevo ministro de Universidades, se ha separado del Ministerio de Ciencia, algo que él mismo reconocía que no estaba de acuerdo cuando recogió la cartera. Aquí, por parte de Podemos, está la consejera Maru Díaz, que es de Ciencia y Universidad. ¿Le parece bien que se haya separado el Ministerio de Ciencia del de Universidades? Tanto con el ministro Duque como con el ministro Castells va a haber, o deseamos que haya, una comunicación fluida, porque desde la Consejería de Universidad, Ciencia y Sociedad del Conocimiento, que lidera Maru Díaz, ya ha transmitido una serie de necesidades de alianzas del Gobierno de España. Para, sí, pero más allá de la colaboración, que además sí lo reconocieron los dos ministros, más allá de que colaboren, ¿le parece bien que los separen? Bueno, en realidad muchos de los ministerios tienen competencias que están muy relacionadas entre sí y, de hecho, la igualdad, la lucha frente al cambio climático o contra la precariedad son cuestiones transversales que tocan a muchos ministerios. Aunque dentro de un ministerio tengas competencias concretas de trabajo, de sanidad, de consumo, de feminismo, etcétera, al final van a tener que ponerse de acuerdo y que dialogar. Yo estoy seguro que entre los ministros de Universidad y de Ciencia esa comunicación va a ser muy fluida. Además, yo a Castells, que es al que conozco un poco más, sé que es una persona muy dialogante y que con Pedro Duque me imagino que se pondrán de acuerdo para... A la comunidad universitaria no le ha gustado demasiado que los separen del Ministerio de Ciencia. La verdad que lo desconozco, no sé si se han expresado. Nos lo contaban, por ejemplo, aquí en este programa la semana pasada. Quería preguntarle también precisamente por ese tocar teclas que dice, ahora que llega Unidas Podemos al gobierno, ustedes aquí saben ya lo que es estar en un gobierno. ¿Tiene que cambiar necesariamente el discurso de Podemos cuando llega a las instituciones? No, yo creo que el discurso tiene que ser siempre muy claro de por qué estamos aquí. Podemos nacer en un momento muy determinado hace 6 años, después de una revolución ciudadana o un momento, digamos, de debate muy profundo dentro de la sociedad española, ¿no? Con el 15M, con la impugnación a la casta, a las élites, a la corrupción, al poder de los bancos, de las eléctricas, y de ahí nace una herramienta política como es Podemos, ¿no? Que va evolucionando, consigue una coalición con Unidas Podemos, con Izquierda Unida, con Mareas, con En Comú, etcétera, y finalmente alcanza el gobierno de España, que es algo muy importante. Vemos como en el resto de estados de Europa hay muchos gobiernos de coalición, es decir, que tampoco estamos hablando de algo muy excepcional. Lo que sí que es novedoso es que es un gobierno progresista, que está buscando la justicia social, la igualdad, y en ese sentido sí que yo creo que nuestros ministros y toda la gente que vamos a acompañar al gobierno de España vamos a necesitar, digamos, un soplo de pragmatismo, de concreción, de definir en la gestión todo lo que son las reivindicaciones populares que vamos a seguir defendiendo y que desde las calles vamos a seguir manifestando, pero de alguna manera vamos a tener que ser capaces como traducir la protesta en propuestas concretas, en hechos, en leyes, en presupuestos que finalmente digan a la gente, bueno, pues todo lo que reivindicábamos en las calles, cuando estamos en la gestión lo hacemos con más transparencia, sin corrupción y con más eficacia. Yo creo que esa es la propuesta y el propósito para esta nueva fase. Por cierto, que en esa nueva fase, en esa gestión institucional, no va a estar Pablo Echenique. Muchos apuntaban a que sería ministro. ¿Le ha sorprendido que finalmente no lo sea? Va a ser el portavoz en el Congreso de los Diputados, pero no va a ser ministro. No, la verdad que no me ha sorprendido. Dentro de lo que es un poco el liderazgo colectivo que hay en Podemos, tanto a nivel político interno como a nivel comunicativo, lógicamente ahora tiene que haber una reestructuración, y de hecho la propia convocatoria de la Asamblea Ciudadana de Podemos para marzo responde un poco a esa necesidad. ¿No es un castigo a Pablo Echenique? No, yo no. Algunos criticaron la labor que hizo en las anteriores negociaciones fallidas con el Partido
Partido Socialista en estas negociaciones que sí que han fructificado, parece que ha pasado a un segundo plano. ¿No es un castigo para él? Yo actualmente soy portavoz de Podemos ECU en las Cortes de Aragón y no solamente no me parece un castigo, sino que me parece un honor, ¿no? Estar en el Parlamento aragonés siendo una de las voces que representa nuestro punto de vista, que era Pablo Echenique, que lo vaya a ser en el Congreso, y me consta además porque hablé con él el viernes. Es un orgullo, un honor y además un reto muy importante, porque partimos de portavocías tanto de Pablo Iglesias, de Íñigo Errejón, de Irene Montero en sucesivas fases de Podemos, que han puesto el nivel muy alto. O sea, estamos hablando de gente a nivel comunicativa muy preparada. Que ahora Pablo Echenique afronte ese reto, yo creo que es muy importante a nivel personal y responde lo que te decía, a una necesidad de evolucionar, que es algo que yo creo que es muy positivo en Podemos, que sí que es verdad que Pablo Iglesias es el líder, es el secretario general y ahora mismo es el vicepresidente del Gobierno de España, pero hay además un montón de gente, muchas veces en primera línea, comunicativa, televisiva, política, pero también otras personas que están un poquito menos vistas, que todas formamos parte de un mismo movimiento y una misma organización, que somos las que estamos empujando hacia conseguir las mejoras que necesita la gente. Hablando de Pablo Iglesias como líder, algunos apuntan a un hiperliderazgo de Pablo Iglesias. De hecho, para marzo van a convocar un Vista Alegre 3 y ya ha anunciado que se va a presentar a la reelección de secretario general. ¿Es cierto ese hiperliderazgo? ¿Cree que se ha vuelto Podemos muy dependiente de la figura de Pablo Iglesias? Hace 6 años se presentó el manifiesto Mover Ficha y lo presentó Pablo Iglesias y dijo: quiero 50.000 firmas y quien quiera que se presente en primarias para ser en ese caso elegidos candidatos a eurodiputados, que era el momento en el que estábamos. Sucesivamente ha habido primarias en cada una de las fases. Lo bueno que tiene Podemos es que cualquier persona, cualquiera que nos está viendo ahora mismo en televisión, puede presentarse, puede aliarse, puede organizarse con quien quiera para presentar su proyecto organizativo, de contenido, de propuestas para mejorar lo que sea en el ámbito de la sociedad, y en ese sentido, bueno, pues que Pablo Iglesias se vuelva a presentar como candidato, más allá de lo que pienses del hiperliderazgo o no, que sin duda habrá disparidad de opiniones, y en ese sentido quiero ser muy prudente y muy cauto, demuestra, entre comillas, que no le han hundido, ¿no? Que con la supercampaña que ha habido de acoso y derribo a Pablo Iglesias, ¿no? Digamos como punto del iceberg de este movimiento que es Podemos, no le han derrotado. Y yo creo que eso para nosotros es una buena noticia. Pero ustedes, por ejemplo, aquí en Podemos Aragón sí que diversificaron un poco más, por decir así, la representación. Usted se limitó a ser secretario general, la candidata, por ejemplo, a la presidencia del Gobierno de Aragón era Maru Díaz. En España, a nivel estatal, todo es como muy piramidal, con Pablo Iglesias arriba del todo. ¿Le gustaría que fuera más diversa la representación? Al final, Carolina, el método es el mismo. Son primarias abiertas, todo el mundo votamos, todo el mundo elegimos. Que los inscritos y inscritas de Podemos tengan en marzo una ocasión de debatir, de participar y luego de votar cuáles son los mejores documentos y personas que van a representar a Podemos, es exactamente lo mismo que hacemos en Podemos Aragón. Si decide la gente que sea Pablo Iglesias o cualquier otra persona, eso ya queda en manos de las personas inscritas. Nos quedamos sin tiempo, pero no, quiero saber su opinión acerca de una de las primeras decisiones que ha tomado este gobierno de coalición y que ha generado mucha polémica, que es el nombramiento de Dolores Delgado, la exministra de Justicia, como fiscal general del Estado. ¿Entiende a los que dicen que no es ni ético ni estético ese nombramiento? Bueno, la mayoría de los magistrados que han votado en contra de este nombramiento son precisamente designados por el Partido Popular, entonces es lógico que defiendan. Pero más allá de lo que diga el Consejo General del Poder Judicial, le pregunto su opinión. Pues yo creo que esta persona está perfectamente capacitada para acometer su función y le deseo que la haga con autonomía y con libertad plena, más allá de su experiencia política anterior. ¿Pero no cree que es poco estético el que la hayan nombrado recién salida del Ministerio de Justicia? Recordamos, fue la ministra de Justicia en la anterior legislatura y aún no habían tomado posesión de su cargo el nuevo ministro de Justicia, que ya trascendió que el Gobierno iba a nombrar a la fiscal general del Estado. Más allá de la estética, vamos a ver la ética y vamos a ver el trabajo que realiza esta persona, que, como te digo, yo espero que sea absolutamente independiente. Su solvencia profesional demuestra que está perfectamente capacitada, y así lo ha dicho la mayoría de los magistrados, y lógicamente desde las derechas pues están apelando a una cuestión de forma, que sí que sería un debate muy interesante, ¿no? De cómo de alguna manera se entrecruzan los intereses partidistas políticos con la propia identidad personal y legitimidad que tienen los magistrados o las personas que se dedican al mundo judicial, y cómo eso puede interferir en algunos procesos. Yo deseo que la separación de poderes nunca esté en cuestión, que el sistema judicial haga su trabajo, que los políticos se dediquen a debatir, se dediquen a proponer, y cada uno haga su trabajo dentro de una democracia cada vez más madura y más consolidada. Nacho Escartín, secretario general de Podemos Aragón, gracias por compartir unos minutos con Buenos Días Aragón. Carolina, buenos días. Nosotros nos vamos a publicidad, volvemos enseguida con todo el análisis de la actualidad. Hasta ahora.